¿Y ahí? ¿Va? ¿Lo debiera ver? Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Ahí sí estoy grabando. Bien. La nomenclatura a menudo trae un montón de dudas. Voy a abrir una... ¿Me permiten? Voy a cerrar un momento. No. A ver si lo tengo abierto. No. Oh, qué día más helado hoy día, por Dios. Ya. Esperar un momentito porque tengo que abrir... ¿A dónde lo dejé? Acá. Química. Lo tendría que tener en clases. Programas. No lo tengo que tener acá. Aquí está. Esto lo dividí, pero me parece que tengo aquí el completo. 99. Porque quedó pesado el power este, por Dios. Bueno, no importa. Ya. Ahora lo abrí, ahora lo voy a compartir. Ver. Ya. Ahora sí. La forma más fácil de hacer esto, con el tiempo me he dado cuenta de que es que yo les voy proyectando y vamos viendo las dudas. Ya, así vamos a tratar de ver la materia. Hola, Hola. a todos y todas. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué porque era la... Voy a hacer nomenclatura. Esta es. Sí. Prefiero mostrarles la... Porque esto tenía audio, pero prefiero mostrarles el original. Así no molesta tanto. Bien. ¿Lo ven ahora, chiquillos? Sí, profe. Ya. Lo que voy a ir es viendo las cosas más importantes y ustedes me pueden aprovechar de, o sea, ustedes aprovechan de ir preguntando. Este va a ser lo primero que veamos y así vamos a ir, a medida que hagamos estas sesiones, vamos a ir cubriendo la materia. Bien, esto ustedes ya sé que lo saben, así que no se los voy a volver a insistir. Trata al principio de la diferencia de lo que son elementos y compuestos básicamente. Un momentito, por favor, chiquillos. Okay.
Ya. Bueno, ustedes saben que los elementos tienen esto ustedes ya lo saben. Una cosa importante es para poder, en realidad los elementos, los compuestos que vemos en este curso son un tanto restringidos, pero igual les recomiendo que se estudien para poder escribir los compuestos, chiquillos, es súper importante que tengan, que voy a apagar esto porque si no va a estar molestando todo el rato. Ya. Bien, bueno, básicamente lo que les estaba tratando de comentar era el hecho de que importa bastante de que ustedes conozcan por lo menos los símbolos de los elementos más importantes para poder después construir los compuestos. Bueno, aquí está la tabla periódica. Ya. En este curso vemos básicamente la nomenclatura de los binarios, de los óxidos, las sales, los hidruros y los hidrácidos. Y después están los ternarios, ¿no es cierto? Y ahí de nuevo vemos los hidróxidos, los oxácidos y algunos de los ácidos. Algunos de los ácidos que son importantes. Bueno, esto define la valencia. Yo sé que de repente a ustedes les puede parecer un tanto... lo que quería decir es que algunos de los que ustedes tuvieron química en el colegio, no sé si le hacen pasan algunas valencias de algunos, los más importantes, pero una característica es que las valencias, a diferencia de los estados de oxidación, no tienen signo. Sin embargo, esta diferenciación se ha hecho cada vez menos, se insiste cada vez menos en esto. A mí lo que me interesa es que ustedes sean capaces de poder escribir los compuestos, sobre todo aquellos que son importantes, y porque evita el saber las valencias o estados de oxidación, que hasta cierto punto incluso los podríamos considerar en este curso como sinónimos. Sin embargo, bueno, hay desde el punto de vista estricto, hay una diferencia entre valencia y estado de oxidación. Fundamentalmente la valencia no tiene signo y es un número, pero de repente conviene saber que, por ejemplo, el hidrógeno, cuando forma compuestos, puede funcionar con... Bueno, el hidrógeno siempre se combina con valencia 1, pero a veces es importante saber si el número realmente es más 1 o menos 1. Así que desde ese punto de vista, para este curso yo no voy a hacer mucha diferencia entre 1 y menos 1, ¿ya? Así que no se preocupen demasiado por eso. Esto es simplemente para explicarles por qué, desde un punto de vista estricto, la valencia y el estado de oxidación no son la misma cosa, pero al final, esto es lo que me interesa, este numerito. Yo les dije, esto se lo subí a ustedes, además esto tiene audio. Es importante que por lo menos conozcan las valencias de los elementos que aparecen aquí. No son todos los de la tabla periódica. Si ustedes los cuentan realmente no son muchos. Y incluso cuando uno mira compuestos que tienen bastantes valencias, como el manganeso y el cromo, resulta que son algunas de las valencias las que realmente importan. Así que
tampoco significa que se tienen que aprender finalmente todo lo que aparece acá. Pero que conviene, es importante que sepan sobre todo lo de los elementos principales, yo insistiría en que se los aprendan, ¿ya? Y ustedes después se van a ir dando cuenta que en este curso, en cuanto a las preguntas que se hagan, por ejemplo, de estequiometría relacionado con... ustedes se van a dar cuenta que nos damos más o menos vuelta en los mismos compuestos, ¿ya? Bueno, una cuestión importante es que si ustedes miran la tabla periódica, hacia este lado, o sea, hacia el lado derecho, están más bien los no metales, y hacia el lado izquierdo los metales. Y de los metales que generalmente a nosotros nos interesan, están los del grupo 1, el grupo 2, del grupo 3 el aluminio fundamentalmente, mucho más que el boro, del grupo 4 el carbono, tal vez el silicio, del grupo 5 el nitrógeno y el fósforo, del grupo 6 el oxígeno, el azufre, que son precisamente ya no metales, del grupo 7 aquí los primeros 4, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y fundamentalmente el cloro, el bromo y el yodo. Conviene saber los números de oxidación o las valencias propiamente tal, porque estos los vamos a ver durante el curso. Y bueno, de los gases nobles, estos no se combinan, así que, o si de repente se combinan es muy raro, así que eso los dejan de lado. Una cuestión sobre el tipo de nomenclatura que ustedes deben aprender en este curso. Está la nomenclatura sistemática, la IUPAC, que se usa, pero le vamos a dar prevalencia o privilegio, y ustedes ya se deben haber dado cuenta, los que miraron la clase los que miraron las cápsulas de orgánica, que son varias, pero son breves. En química orgánica le vamos a dar importancia a la nomenclatura IUPAC. Háganme caso cuando les digo que en química orgánica deben conocer la nomenclatura IUPAC, además que la nomenclatura IUPAC tiene la gracia de que es bastante, yo por lo menos la encuentro súper asequible, y como sigue ciertas reglas, uno al final no tiene que aprenderse todo de memoria. Y en cuanto a la nomenclatura de la parte de la química general, la nomenclatura tradicional. De repente, la nomenclatura stock, pero fundamentalmente la tradicional. La stock la vamos a usar con elementos como el nitrógeno, que tienen por lo menos 5 valencias. Así que ahí es importante que se puede usar la stock, pero de todas maneras yo les voy a dar algunos consejos con respecto a que también se puede usar la nomenclatura tradicional. Hasta aquí, chiquillos, ¿qué dudas pueden tener? Les dejo la palabra. Profe, yo tengo una duda, pero acerca del trabajo. El primer ejercicio nos piden nombrar los compuestos. ¿Lo hacemos con la IUPAC o la tradicional? Del trabajo, no, use la tradicional nomás, ¿ya? ¿Tradicional? Ya. Muchas Use gracias, la profe. tradicional, use la tradicional. Yo prefiero que aprendan la tradicional. eh, la otra aparentemente es más fácil, pero ¿saben el problema que tiene la parte general con la nomenclatura IUPAC? Es que la gente no la usa. La gente no la suele usar. Entonces, ustedes van a encontrar cloruro férrico o cloruro ferroso. Pero decir, por ejemplo, no sé, utilizar todas las reglas que da IUPAC en química general, realmente yo pienso que les va a hacer perder el tiempo.
Aprendan lo básico de la nomenclatura tradicional y nos vamos a manejar con eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Parece que no hay. Parece que no hay. Ah, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Por favor, cuando yo estoy proyectando, no veo el chat. Así que si de repente, porque de repente algunos de ustedes son tímidos, vayan perdiendo la timidez porque eso no vale mucho estando acá en la universidad, aunque no estemos físicamente en la universidad. En la UPAC, perdón, les pido por favor entonces que a medida que surjan las dudas, si de repente alguno de ustedes no la hace directamente, por lo menos me indiquen que en el chat hay alguna pregunta, ¿ya? Por favor. ¿Alguna Profe, yo duda tengo más? una duda. Dime. Es que usted cuando hizo el video de nomenclatura inorgánica, hizo hizo una tabla con los ácidos más importantes, pero ¿hay alguna como tabla para las sales que usted tenga? Porque también a mí mi madrina me dijo que habían hartas sales que se usaban. Sí. Vamos a aprovechar esta clase para ir mencionando lo más importante, ¿ya? Ya, Ya. gracias, profe. Bien. Ya. Esto está acá, le damos importancia a la nomenclatura tradicional. Bueno, esta es la clasificación. Estas son cosas que uno nunca pregunta, no pregunta. Bueno, sí, de repente uno puede aparecer una pregunta, les ponemos varios compuestos y les ponemos, por ejemplo, el compuesto 1 es un hidróxido, el compuesto 2 es una sal, el compuesto 3 es un hidruro. Es importante que por lo menos sepan diferenciarlo mirando la estequiometría del compuesto, ¿ya? Pero yo creo que con respecto a eso no van a tener mayores problemas. Ya, los óxidos. Con respecto a los óxidos en general, yo voy a utilizar la nomenclatura tradicional. Dependiendo si el oxígeno se une con un metal o con un no metal. Cuando el oxígeno se une con un no metal, hablamos de anhídridos, ¿ya? Y cuando el oxígeno se une con un metal, hablamos propiamente de óxido. Pero si de repente ustedes me dicen, en vez de decirme anhídrido carbónico, me dicen óxido carbónico, está bien. Eso no, en este curso eso está bien. Lo que pasa es que yo probablemente cuando les pregunte, voy a usar el término anhídrido en una prueba de selección múltiple, por ejemplo. Ya. Entonces, cuando es con metal, un óxido básico; cuando es no metal, un óxido de tipo ácido. Yo sé que eso tiene, estas clasificaciones, uno las aprecia mejor cuando cuando ha tenido ya un poquito de más experiencia en cuanto a lo que es la química propiamente tal. Y sobre todo esto de óxido básico y óxido ácido tiene importancia cuando uno escribe, cuando uno a partir de los óxidos define los aniones de las sales. Ahí eso cobra mayor importancia. Bueno, la regla básica para escribir un óxido o un anhídrido es que primero que nada, para un óxido la fórmula general es MO. Y, perdón, en general, sea cualquiera la nomenclatura que estén utilizando, el elemento que va a la derecha y el que va, en este caso, perdón, a la derecha y el que va a la izquierda, se escriben donde se escriben por la electronegatividad.
los elementos más electronegativos generalmente se ponen al lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando escribimos un óxido como este, óxido de calcio, el oxígeno va a la derecha porque es más electronegativo que el calcio, ¿ya? Eso significa que cuando escribimos un óxido de flúor, en realidad el flúor debiera ir a la derecha, y de hecho va a la derecha. A ver, lo de la simplificación. En general, cuando ustedes tienen números, los subíndices que son divisibles por cualquier número, ustedes pueden simplificar, a menos que se les diga lo contrario. Por ejemplo, en el caso del agua oxigenada, o el peróxido de hidrógeno, la estequiometría ahí es como es, o sea, ahí no hay que simplificar, simplemente es H2O2. Pero eso se da poco. ¿Qué indica esto? Que uno puede simplificar, sin embargo, a veces la simplificación no corresponde a la fórmula molecular correcta. Perdón, chiquillos, que me dieron ganas de estornudar. Esto de los compuestos clásicos, como estos, no es válido y en general van a poder simplificar. Así que, chuta, que me costó que saliera. Cuando ustedes escriben, las valencias son importantes porque permiten escribir el número o el subíndice que indica el número de átomos que tiene el compuesto. Ahora, obviamente ustedes saben que las valencias se intercambian. El subíndice del calcio, que es 2, no es la valencia del calcio, es la valencia del oxígeno. Y el subíndice que lleva el oxígeno no es la valencia del oxígeno, es la valencia del elemento metálico, en este caso el calcio. Entonces, escribimos óxido de calcio y como el 2 es divisible por 2, se puede simplificar, ¿ya? Esto se los planteé tal cual en esta clase para que aquellos que pudieran no haber tenido nunca nomenclatura pudieran entender de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, en el caso del calcio, el calcio tiene una sola valencia. De repente, por ahí hay algunos textos o se les enseña de que debieran igual decir óxido cálcico, aunque fuera una valencia, pero eso no tiene mucho sentido. Entonces, en el caso de los elementos del grupo 1 y grupo 2 que tienen una sola valencia, me escriben óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de sodio, y nos quedamos en eso, ¿ya? Cuando el elemento tiene más de una valencia, aquí es importante que, bueno, en el caso de 2, a la menor valencia le agreguen el término, el prefijo oso, perdón, el sufijo oso, y eso es a la menor valencia, y a la mayor valencia el sufijo ico. El yodo les va a aparecer a cada rato, así que les recomiendo que se aprendan las valencias del yodo, que son 2 y 3. Entonces, en el caso del óxido férrico, estamos utilizando la mayor valencia del hierro, que es 3. Ese 3 va a ser el subíndice del oxígeno. Y en el caso de la menor valencia, estamos usando el número, la valencia 2 del hierro, por lo tanto aquí me pueden simplificar. Entonces, esta sería la fórmula del óxido férrico y esta sería la fórmula del óxido ferroso. Esto no es difícil, al contrario, es fácil, pero exige que ustedes hayan aprendido las valencias. Yo siempre les digo a los estudiantes de la Facultad de Medicina de que si son capaces para anatomía, por ejemplo, de aprenderse todos los músculos, los nombres de los vasos sanguíneos,
de una mano, de un brazo, de una pierna, esto también deberían ser capaces de aprenderlo. No toma tanto tiempo, pero yo les voy a sugerir en forma muy positiva de que lo hagan, porque van a ver las conveniencias para su permanencia en este curso. Se van a dar cuenta de que la vida se les hace mucho más fácil. Además que van a tener que hacerlo porque cuando les evalúe la nomenclatura, les voy a hacer preguntas directamente de esto. Otro ejemplo es el mercurio, ¿no es cierto? El mercurio tiene 2 valencias, 2 y 1. Entonces escribimos óxido mercúrico y óxido mercurioso, dependiendo de la valencia que están usando. Este es un metal que tiene ya orbitales D, pero al igual que el hierro, es importante. Creo que yo se los mencioné acá. Volvamos a esta, se los puse acá en esta primera tablita, donde aparecían los elementos que eran importantes, ¿no es cierto? De los metales, fíjense que del estado de transición, que pertenecen a esa parte de la tabla periódica, para este curso son importantes el yodo, el cobalto, el níquel, el cromo, el manganeso. De estos que están acá, fundamentalmente el plomo, de repente el platino y tal vez el estaño. El paladio no creo que aparezca demasiado, pero el fósforo sí. El fósforo es un no metal y es súper importante en este curso y tiene 3 valencias, 1, 3 y 5. Así que esta tabla, por favor, traten de llegar, yo digo traten, por no parecer pesado y decirles se la tienen que aprender. Sí, esa es la verdad, se tendrían que aprender los números asociados a los elementos que están acá, porque van a aparecer mucho en este curso. Bien. Entonces, estos son los ejemplos clásicos que se colocan. Y hay aquí unos, otros óxidos, está repetido esto porque en el caso del mercurio y el hierro ya se los había mencionado, pero tomen como novedad, por ejemplo, el sodio. Bien, chiquillos, ¿qué dudas tienen con respecto a lo que ya hemos visto? ¿Ninguna? No sé, pues si por ahí a alguno de ustedes les surge una duda, igual me preguntan. Pasemos a los llamados óxidos ácidos o los anhídridos. De los anhídridos hay varios que son importantes. El azufre, por ejemplo, que tiene 3 valencias. Pero se van a dar cuenta de que, en general, para el azufre, a pesar de que tiene 3 valencias, los más importantes son los 2 primeros. El anhídrido sulfúrico y el anhídrido sulfuroso. En este caso, como además el azufre tiene una valencia menor, que es 2, en ese caso se utiliza el sufijo oso, pero se le agrega el prefijo hipo para distinguirlo del sulfuroso. Entonces, en el caso, habrían 2 sulfurosos. Estaría el anhídrido sulfuroso propiamente tal y estaría el anhídrido hiposulfuroso. ¿Por qué son importantes? Porque a partir de este ustedes me forman el ácido sulfúrico y a partir de este otro me forman el ácido sulfuroso. Pero para este curso, bueno, el ácido sulfúrico es importante y se deriva del anhídrido sulfúrico. Chiquillos, bueno, cuando llegue a eso les voy a comentar, porque hay cuestiones con las cuales no pierdan demasiado el tiempo.
Esto sí es importante porque se refiere al cloro, el bromo y el yodo. En el caso de, como el cloro, el bromo y el yodo tienen 4 valencias, en el caso de, con la mayor valencia es per, sería prefijo per, y sufijo ico. Entonces, en este caso, con la mayor valencia, el anhídrido perclórico está utilizando la valencia 7. Ahora, para el cloro, el bromo y el yodo es fácil porque los 3 utilizan 1, 3, 5 y 7. El flúor, que también pertenece a este grupo, funciona única y exclusivamente con valencia 1. ¿Ya? Así que el flúor sale un poco de esta lista porque tiene solo valencia 1. Entonces, en el caso del anhídrido perclórico, es 2 y 7. El cloro funciona con valencia 7 y este sería el anhídrido perclórico. Después tendríamos el clórico con la valencia 5. Y después vienen los de más abajo, el oso y el hipooso. Entonces, el anhídrido cloroso con valencia 3 y el hipocloroso con valencia 1. ¿Por qué se los menciono? Porque de aquí se derivan los ácidos del cloro. Y el ácido hipoclórico es el hipoclorito, del cual se derivan las sales hipoclorito. Por lo menos uno lo tienen que conocer, que es el ácido el hipocloroso. Ya, del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 valencias y la nomenclatura tradicional no está preparado para nombrar óxidos de un elemento que tiene tantas valencias. Entonces aquí simplemente se pueden guiar por la nomenclatura sistemática, monóxido de dinitrógeno, monóxido de nitrógeno. Esto es fácil porque ustedes miran la nomenclatura, miran el compuesto y ya saben que como tiene 3 oxígenos sería un trióxido de dinitrógeno porque tiene 2 nitrógenos. Lo mismo para, por ejemplo, el último caso con valencia 5, sería pentóxido de dinitrógeno porque tienen 5 oxígenos y 2 nitrógenos. Ahora, desde la valencia, la nomenclatura tradicional, perdón, permite nombrar por lo menos 3 de estos, que son el anhídrido hiponitroso, el anhídrido nitroso y el anhídrido nítrico. Y estos últimos 2 son importantes porque de aquí se derivan el ácido nitroso y sobre todo el ácido nítrico, el HNO3. Con respecto a esos chiquillos, ustedes pueden formar los ácidos y también las sales de los óxidos agregando 1, 2, 3 moléculas de agua. Voy a ser bien franco con ustedes. Ustedes se lo pueden tratar de aprender así, pero yo les recomiendo que no pierdan el tiempo y apréndanse la lista de ácidos que yo les di, porque a partir de esos ácidos, si ustedes saben los ácidos, no van a tener ningún problema para sacar las sales. Si ustedes saben que el anión del ácido nítrico es NO3, me van a poder escribir cualquier nitrato. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eso significa que de los ácidos que yo les di, de los ácidos que usamos en este curso, ustedes deben aprender a reconocer el anión del ácido y escribir las sales respectivas de ese ácido. ¿Ya? Ese era un pequeño paréntesis. Entonces, de aquí, fundamentalmente, el anhídrido nítrico y el anhídrido nitroso, que usa las valencias 3 y 5. En general, bueno, estas son las valencias más usadas. También de repente aparecen otras, pero del nitrógeno, 3 y 5 fundamentalmente. Bien. Los hidruros siguen las mismas reglas de los óxidos. El hidrógeno se combina con estado de oxidación 1 o con valencia 1. Ahora, en el caso de los hidruros, el hidrógeno, en el caso de los hidruros metálicos, el
hidrógeno va siempre a la derecha del metal, porque es más electronegativo, y es él el que se está llevando, en el caso de estos hidruros, los hidruros siempre funcionan con un estado de oxidación negativo para el hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de sodio. El hidruro de sodio usa la valencia 1 del hidrógeno. Aquí no hay donde perderse porque el sodio tiene una sola valencia. Tiene una sola valencia. Por lo tanto, la fórmula química del hidruro de sodio es esta. Lo mismo pasa con los hidruros de oro, que son dos, el auroso y el áurico. Y en el caso del áurico, la valencia es 3, porque el oro funciona con dos valencias, 1 y 3. El oso es 1 y el ico es 3. En el caso de los no metálicos, aparecen los hidrácidos, y estos que están aquí, chiquillos, fíjense que cuando uno escribe los compuestos de los no metálicos, cambia de posición el hidrógeno. En los hidruros propiamente tal, el hidruro va a la derecha. En el caso de los compuestos hidrogenados no metálicos, el hidrógeno vuelve a estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque el elemento, el no metal con el que forman el compuesto, es más electronegativo. Pero, además de lo que ya les he dicho, en este caso tenemos los hidrácidos más comunes. Perdón, ¿por qué me sacó? No quería salir. Lo que quería era eso. Aquí tenemos los ácidos que ustedes deben conocer. El ácido clorhídrico, lo deben conocer. Y si ustedes conocen el ácido clorhídrico, van a saber que el ácido bromhídrico y el ácido iohídrico tienen la misma forma. Y de los que siguen, de los otros no metales más importantes, de los binarios, está el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, ustedes, chiquillos, me lo van a tener que conocer porque les va a aparecer a cada dato. Bueno, no sé si a cada dato, pero les va a aparecer. Entonces, cuando ustedes escriben, y aquí voy a aprovechar para explicar una cuestión que es importante. Cuando ustedes escriben esta fórmula, ¿cómo ven? ¿La ven bien? Sí. Ya. Sí, profe. En relación al ácido sulfídrico, tiene dos hidrógenos. En el caso del ácido clorhídrico, tiene un solo hidrógeno. Cuando ustedes escriben las sales del ácido clorhídrico, y eso se lo van a tener que aprender porque es importante, cuando ustedes nombran cualquier sal, sea binaria, ternaria o lo que sea, ustedes me lo van a escribir con el nombre derivado del anión del ácido. Por lo tanto, si ustedes me escriben NaCl, me lo van a nombrar como cloruro de sodio. ¿Qué indica esto? Cloruro de sodio. ¿Qué indica esto? Que esto es el anión derivado del ácido clorhídrico. Entonces, para las sales siempre le van a tener que agregar el prefijo uro. Entonces, si ustedes me quieren escribir una sal derivada del ácido sulfídrico,
¿Cómo va a ser? Por ejemplo, esto. ¿Cuál sería el nombre de eso? Si esto era ¿Sulfuro? cloruro. ¿Ah? Sulfuro de sodio. Sulfuro, sodio. sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio. Ahora, el ácido sulfídrico, que entre paréntesis es venenoso, del ácido sulfídrico, ustedes tienen dos posibles sales, los sulfuros y los sulfuros monoácidos o ácidos. ¿Por qué? Porque el otro, aquí les voy a colocar esto entre medio. Entonces, el ion sulfuro es S-2. ¿Por qué es S-2? Porque tienen dos hidrógenos. Entonces, como tienen dos hidrógenos y las moléculas son neutras, la carga del sulfuro tiene que ser necesariamente -2. Entonces, el número de hidrógenos a ustedes les define inmediatamente la carga del anión. Y sin siquiera aprendérselo de memoria, Basta que sepan cuántos hidrógenos tiene y basta que sepan que las moléculas son neutras. Por lo tanto, los sulfuros, el ion sulfuro, tiene que necesariamente tener esa estructura. Sin embargo, como el ácido sulfídrico tiene dos hidrógenos, se pueden escribir o se pueden generar dos aniones derivados del ácido sulfúrico. El otro es este, HS. A ver, si usan la lógica, ¿qué carga tendrá ese anión? -1. -1. ¿Por qué? Porque quedó un solo hidrógeno dando vuelta, ¿no es cierto? Recuerden que los ácidos tienen la capacidad de ionizarse liberando los hidrógenos. Entonces la carga del hidrógeno sulfurado es 1. Perdón. ¿Y cómo se llama este? ¿Cómo se llama este ion? Se llama sulfuro monoácido. Sulfuro monoácido. O sulfuro ácido. Sulfuro ácido. O monoácido. ¿Por qué se llama sulfuro ácido? Porque el anión tiene un hidrógeno. Entonces, cada vez que el anión de un ácido tenga un hidrógeno, va a ser uroácido D. Ya vamos a ver otros ejemplos. Entonces se pueden formar dos sales con el ácido sulfídrico. Esta, bueno, ¿cómo forman la sal? Para los ácidos, sean binarios, ternarios o lo que fueran, la regla es muy simple. Si ustedes me quieren formar la sal de sodio, simplemente reemplazan el hidrógeno por sodio y usan el subíndice original que tenía el hidrógeno. Como en este caso el hidrógeno tenía el ácido tiene dos hidrógenos, va a ser Na2S, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Voy a crear un espacio. ¿Cómo sería la fórmula química del sulfuro de calcio? ¿Cuál es la valencia del calcio? +2. 2. 2 o +2.
Más 2 sería más bien el estado de oxidación, pero está bien, 2. Entonces, ustedes escriben calcio. ¿Cuál va a ser el subíndice que tienen que colocar ahí? 1. 1. No, 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 no. En los óxidos e hidruros se intercambiaban la valencia. Pero cuando forman las sales, tienen que recurrir al ácido. Y la regla dice que ustedes no se preocupen de la valencia del azufre cuando me escriben una sal. Lo Sería que 2. importa es el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfídrico o hidrógeno sulfurado, que es otra manera de llamarlo? 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Por lo 2. tanto, me escriben 2. ¿Ya? 2. Y ahora sí van a usar la valencia del calcio. ¿Y cuál es la valencia del calcio? Me quedo chiquitito. ¿Cuál es la Uno. valencia del calcio? 2. 2. Obviamente pueden simplificar, ¿no es cierto? Entonces la fórmula real del sulfuro de calcio sería CaS. Y este va a ser el sulfuro de calcio. Sulfuro de calcio. Hagamos otro ejercicio. Profe, ¿cómo Sí. sería, por ejemplo, si tuviésemos el sodio, pero con un hidrógeno y el sulfuro? Ahí se los voy a mostrar al tiro. Pero primero les voy a hacer el siguiente ejercicio. La valencia del aluminio es 3. La valencia del aluminio es 3. ¿Cuál sería la fórmula del sulfuro de aluminio? Sin pensar, me escriben aluminio y ¿qué colocan? 2. 2. S. Escriben el azufre S3. y 3. Muy bien. Entonces este sería el sulfuro del aluminio. Ya, vamos a las Profe, sales. en Dime, el caso de que tenga más de una valencia, lo vamos a ver al tiro. Hagámoslo al tiro. Antes de pasar a las sales, a los derivados ácidos. Suponte que yo les pido que me escriban la fórmula del sulfuro férrico. El ICO, ¿qué le está diciendo? Que el hierro funciona con valencia, tiene 2 valencias, 2 y 3. la Si yo mayor les sería, digo sulfuro férrico, ¿qué les estoy diciendo? estoy ocupando la mayor valencia. Es 3. El 3. Entonces me Sí. escriben Fe, ¿y qué me colocan como subíndice ahí? 2, 2. 2. Y, azufre. como les dije, férrico, 3. 3. Eso no es muy difícil. No, no es difícil cuando uno lo empieza a entender. Entonces, este sería el sulfuro férrico. Y si fuera el ferroso, sería Fe2S2, y ahí se simplifica. Por lo tanto, la fórmula del sulfuro ferroso es FeS. Ya. Tú me hiciste una pregunta que es importante por ahí. ¿Qué pasa con el sulfuro ácido? O sulfuro monoácido. Chiquillos, todo esto, y esto es válido para todas las sales, funciona como una unidad. No me lo pueden separar. El sulfuro monoácido existe así y tiene carga -1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice la lógica? Si yo les pido que me escriban la fórmula del sulfuro monoácido de sodio, sulfuro monoácido de sodio. Si esta cosa funciona como una unidad, entonces es porque se ionizó un solo hidrógeno, ¿ya? Entonces quedó dando vuelta el HS.
sulfuro monoácido o ácido de sodio. Sulfuro, ácido de sodio. Profe, Dime. ¿sería NaHIS? Muy bien. Muy bien. Porque después las cargas se restarían porque se volvería una molécula más estable. Exactamente. ¿Cuál es la carga del anión? Del anión es -1. Entonces, si yo te pido el sulfuro ácido de sodio, ¿qué vas a hacer? Me vas a escribir sodio. Como ya usamos un hidrógeno, no hay dos, pues, ¿no es cierto? Hay solo uno. Por lo tanto, el subíndice del elemento va a ser en este caso 1, no 2, porque ya disociaron un hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno disociado? Acá. Y lo completan con esto. Como la valencia del sodio es 1, ustedes debieran colocar esto. Pero no se coloca porque cuando la valencia es 1, se olvidan de que existe y simplemente no la colocan. ¿Ya? ¿Cómo sería la valencia? A ver, vámonos con el sulfuro monoácido férrico. Supónganse que yo les pido que me escriban la fórmula del sulfuro monoácido férrico. Me escriben hierro. Ustedes saben que el subíndice va a ser 1. ¿Y qué me colocan? Ahora, HS. Ahora, si es sulfuro ácido férrico, tienen que ahora sí que colocarme el paréntesis, porque la valencia del hierro es 3. ¿Ya? Y si fuera sulfuro monoácido de aluminio, ¿cuál sería la fórmula? Sería aluminio, paréntesis HS y afuera el 3, ¿o no? Porque igual estaba en la valencia 3. Afuera el 3. ¿Ya? Muy bien. Estas cosas no hay que entenderlas, hay que solo saberlas. Sí, bueno, es una manera de decir. Más que entenderlas, hay que saber las reglas. Como cuando ustedes estudian anatomía. No hay mucho que entender en la anatomía, porque las cosas son como son. Estamos describiendo algo que vemos, ¿no es cierto? Entonces, dadas ciertas reglas, ustedes las usan. Ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda por ahí? Profe, exactamente el proceso que está haciendo, ¿cómo se llama? De agregar a un hidruro. Mejor dicho, ácido. Estas son Bueno, tiene sales. un nombre. Estoy formando Sí, pues. sales. Ya. Ya. Sí, profe, gracias. Cuando tú reemplazas los hidrógenos por un elemento metálico, por ejemplo, estás formando una sal. Estas son sales. Este es el ácido y estas son las sales derivadas del ácido. Entonces lo que estamos haciendo aquí es formar sales. Y en el caso de que tengan hidrógenos, estamos formando sales monoácidas. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito con esto. De esta lista, porque están los hidruros no metálicos especiales, de esta lista, el único de estos que les voy a exigir que se me aprendan, además del metano, que lo van a ver en química orgánica, es el amoníaco. El amoníaco me tienen que saber la fórmula del amoníaco, como sea, pero se la tienen que saber. Amoníaco es NH3.
punto. No les voy a exigir ni la fosfina, ni la arsenina, ni la estibina, ni el borano, ni el silano, pero sí el metano y el amoníaco. Eso lo tienen que saber. Y la única manera uno se lo tiene que aprender de memoria porque no hay regla que a uno les diga cuál es la fórmula molecular del amoníaco, ¿me entienden? O se lo saben o no se lo saben, NH3. Bueno, en cuanto a los hidróxidos se forman, son una combinación de un metal con el ion hidroxilo. O hidróxido, más que hidroxilo, yo tengo la costumbre de llamarlo así, pero realmente es el ion hidróxido. Lo que pasa es que en ácido base se llama hidroxilo, se usa el término hidroxilo. Los hidróxidos son relativamente fáciles de formar, pero chiquillos, lo que tienen que saber es que el OH actúa como una unidad, no me lo pueden romper, o sea, esto que está escrito acá es una sola unidad, y tiene carga -1, ¿ya? Tiene carga -1. El grupo OH funciona de manera tal que si ustedes pudieran hablar de la valencia del hidróxido, va a ser -1, ¿ya? Esa también es una información que tienen que conocer. Ya. Por lo tanto, cuando me escriben la fórmula del hidróxido plúmbico, me escriben Pb, sin ningún subíndice, nada, y el OH entre paréntesis, porque la valencia del plomo en este caso es 4, perdón. Y es muy importante que usen el paréntesis, porque indica que hay 4 grupos hidróxidos. ¿Cómo sería la fórmula del hidróxido plumboso? Valencia 2 del plomo. PbOH2. Entre paréntesis. Bien. Sí. Ahí está. Valencia de plomo 2. Del aluminio, el hidróxido de aluminio, AlOH3. Del hidróxido férrico, FeOH3. Usamos la mayor valencia del hierro. Del ferroso, la menor valencia, 2. Hidróxido ferroso, FeOH2. Ya. ¿Alguna duda con los hidróxidos, chiquillos? No, profe. Parece que... Ya, muchas gracias. Bueno, aquí aparecen otros hidróxidos. Esto ya lo vimos un poco porque aproveché de mostrarles el ácido clorhídrico. Bueno, las sales binarias se derivan del ácido original. Y ya les dije que tenían que conocer la fórmula del ácido clorhídrico, de los derivados de halógeno, flúor, cloro y bromo. El ácido fluorhídrico es bueno que lo conozcan porque de repente nos va a salir. Y del grupo del azufre solamente el ácido sulfídrico o hidrógeno sulfurado. El telurídrico no se los voy a pedir. Entonces, aquí les mostraba cómo se formaban las sales. Eso ya lo vimos, es lo mismo que les indiqué delante. Aquí aparecen otras sales. Vámonos acá, porque esto me interesa mucho. Los oxiácidos. Los oxiácidos se forman a partir del anhídrido correspondiente más la adición de 1, 2 o 3 moléculas de agua. Así uno los forma. Sin embargo, como les dije anteriormente, más vale que se aprendan de memoria las fórmulas de algunos de los ácidos que forman los oxiácidos, a que estén con el anhídrido y sumándole 1 o 2 o 3 moléculas de agua porque se van a demorar un mundo. Y no es la idea. Entonces yo prefiero que de los oxiácidos principales que se usan en este curso, se los aprendan. ¿Y cuáles son los oxiácidos principales? Los derivados halogenados. El hipocloroso,
el cloroso, el clórico y el perclórico. Para el bromo y el yodo es lo mismo. Ustedes simplemente lo que hacen es sustituir el cloro por bromo y va a ser el ácido hipobromoso. El ácido cloroso que tiene... y son fáciles de aprenderse porque los ácidos ternarios, los oxiácidos ternarios del cloro son 4 y son HClO1, O2, O3 y O4. Y para el bromo es lo mismo. HClO1, HClO2, HClO3 y HClO4. Cuando es 1, obviamente el número no se coloca. El otro ácido que me tienen que conocer es el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Después de los del nitrógeno, el ácido nítrico. El ácido nítrico. Y del carbono, el ácido carbónico. Este lo tienen que conocer sí o sí, porque fisiológicamente es muy importante. Y lo vamos a ver cuando veamos ácido base. Ya. Tampoco es una lista increíble de ácidos que tienen que saber, ¿no es cierto? Les pedí el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido carbónico. ¿Ya? Bien. Del fósforo. Está esta figura que yo se las subí para que vieran cómo se formaban los ácidos. Pero del fósforo hay un solo bendito ácido que tienen que saberse, que es este. El ácido ortofosfórico o fosfórico. A veces en internet aparece como fosfórico. La fórmula de este ácido se la tienen que saber. ¿Ya? H3PO4. Bueno, aquí hay una lista. De esta lista, algunos ya se los mencioné. Y para la materia de oxidorreducción, les recomiendo que conozcan la fórmula del ácido permangánico y fundamentalmente del crómico y del dicrómico. Son estos últimos tres. Ya, veamos cómo se forman las sales. Me voy a saltar esto, porque básicamente se utilizan las mismas reglas que ya vieron, pero vámonos al... Este es el ácido ortofosfórico. ¿Ya? ¿Lo ven bien ahí? Ácido ortofosfórico, fosfórico. Tiene 3 hidrógenos. Tiene 3 hidrógenos. Por lo tanto, de este ácido, voy a insertar. ¿No lo ven? Sí se ve, profe. ¿Lo están viendo? ¿O no Sí se estoy ve, profe. compartiendo? Sí se ve. Ah, ya. Pensé que había dejado de compartir. Insertar nueva diapositiva. Vamos a colocar como ejemplo aquí 2 ácidos. En realidad 3. El HNO3, que es el más simple, porque tiene un solo hidrógeno. Este es el ácido nítrico. Del ácido nítrico, ya se los voy a colocar acá. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Del ácido nítrico, ICO, se forman los nitratos. Nitrato. ¿Cómo me escriben las sales de derivados del ácido nítrico? Como les dije, igual como les dije
anteriormente, solo que esta parte actúa como una sola unidad, no me la pueden separar. Eso significa que el ion nitrato tiene esta estructura, nitrato. Chiquillos, una pregunta. ¿Cuál será la carga del nitrato si tiene un solo hidrógeno? -1. -1. La carga es -1. Entonces, esa es la estructura del ion nitrato. El nitrato es NO3 menos 1. Y se utiliza el término nitrato para formar las sales. Por tanto, proceden exactamente igual que con los casos que vimos de los ácidos, de las sales derivadas de ácidos binarios. ¿Cuál será la fórmula del nitrato de calcio? Escriben calcio que reemplaza al hidrógeno. ¿Hay algún subíndice aquí? No, ninguno. Por lo tanto, el subíndice, en este caso, va a ser siempre 1. Y escriben nitrato, NO3, y tienen que usar el paréntesis porque toda esta cosa es una unidad. ¿Por qué? Porque la valencia del calcio es 2. La valencia del calcio es 2. Entonces me la escriben ahí. Nitrato de calcio. Esa es la fórmula química del nitrato de calcio. ¿Cuál será la fórmula química del nitrato férrico? Sería Fe, ¿o no? Fe, Paréntesis, paréntesis. 3. 3 Muy bien, y fuera y el 3. muy bien. Entonces, 3 y 3. Sí. Ya, súper bien. Ya, entonces con esto ya me saben escribir los nitratos. Vamos a complicar la cosa porque les voy a poner un ácido bimolecular. Podría haberles puesto el ácido sulfúrico, pero les voy a poner uno que tiene importancia fisiológica. Este se llama ácido carbónico. Ácido carbónico. En el ácido carbónico hay 2 hidrógenos. Aquí tienen, chiquillos, 2. Es ácido porque libera hidrógenos. Libera hidrógenos. ¿Va? No puedo eliminar, sacar esto. Tengo que... No puedo sacarme esto. Ya no importa. El anión, como las sales del ácido nítrico, se llaman nitratos. Las sales del carbonato, ¿cómo se llamarán? Ya se los dije, carbonatos, ¿no es cierto? Las sales del ácido carbónico son carbonatos. Carbonatos. Carbonato. SO3. ¿Y cuál será la carga del carbonato si hay 2 hidrógenos en el ácido? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ya. Chuta. Perdón. Menos 2. Ese va a ser la estructura del ion carbonato, del anión carbonato. Carbonato. Si yo les pido escribir a ustedes, con un
momentito. Si yo les pido escribir a ustedes... dejé de compartir, parece. Sí. Si yo les pido a ustedes escribir la fórmula del carbonato férrico, donde el hierro funciona con valencia 3. ¿Cuál sería la fórmula? Sería Fe, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el subíndice del Fe? 2. 2. Y después me escriben SO3. Y como les estoy expidiendo del férrico, sería Sería con valencia 3. valencia 3. Me salió otra cosa. Profe, en otras palabras, como que se baja o sea, como el número, la carga que lleva la molécula, como valencia de la... Claro. Ah, En la valencia pasa a ser valencia del 3. Es valencia 3. Ese sería el carbonato férrico. No, me refiero al del -2 del carbonato. Pasa a ser valencia de... Es la como carga. forma- El Sí, po. carbonato funciona con valencia 2. Es como si estuviera funcionando. Lo que pasa es que no quiero llamarlo así, pero esa carga en el fondo es la valencia del anión. ¿Te das cuenta? Sí. Es la Siempre va a pasar valencia lo del mismo, anión. ¿no? ¿Mm? Siempre es lo va a mismo. pasar lo mismo. Siempre Ya. es lo mismo. Siempre es lo mismo. No hay ningún caso en que, por ejemplo, ocupe así como un hidrógeno y quede uno arriba, así como quedando algo como una carga arriba, o siempre va a ocupar los dos. Siempre va a ocupar los dos cuando sea carbonato. Ya. Pero el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, puede generar 2 tipos de sales. Las que ya vieron, los carbonatos y los carbonatos monoácidos o ácidos. O bicarbonato también. HCO3. Por lo tanto, tú dejas un hidrógeno -1. adentro del anión. ¿Qué Sería con carga va a -1, tener, ¿no? en este caso, el ion carbonato monoácido o ácido? ¿-1 o -2? -1. Menos Menos 1. 1. Funciona este anión con carga -1. Esta cosa, chiquillos, que les he A eso me dibujado acá, refería cuando preguntaba. Sí. la observación que tú hiciste delante estuvo súper atingente, porque es, en buenas cuentas, esta carga que uno le coloca aquí es la valencia con la que funciona el bicarbonato. El bicarbonato funciona con todos estos elementos. No me lo pueden separar. Siempre va a funcionar, y esa es una gracia que tiene la química, como una unidad. Pero la carga o la valencia con la que actúa es -1. Estos chiquillos se llama carbonato monoácido o ácido. Yo lo voy a colocar carbonato ácido. Carbonato Profe, ácido. Dime. entonces, en el caso de que se una con el hierro, quedaría Fe, paréntesis, ahora no estaría el 2, estaría el 1, CO3 y afuera el 3. Muy bien. ¿Te pasaste? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ya entendí. Gracias, profe. Carbonato ácido. O también algo que ustedes conocen. Bicarbonato. Este anión tiene el nombre común de bicarbonato. Entonces ustedes ya saben lo que es el bicarbonato, es la parte negativa de la sal. ¿Qué pasa si yo les pido el bicarbonato de sodio? Me escriben sodio. Como sacamos un hidrógeno, el subíndice va a ser 1. Y como este es el anión bicarbonato, me escriben HCO3.
Este es el bicarbonato de sodio. ¿Y para qué sirve el bicarbonato de sodio? Ustedes lo compran pues, en la farmacia. ¿Para qué lo compran? ¿A la acidez? ¿Sí es el estomacal? Antiácido. Exactamente. Bicarbonato de sodio. Ya, y tú me Profesor. preguntaste, dime. También se podría llamar carbonato ácido de sodio, ¿cierto? Carbonato ácido de sodio. Sí, ese es el nombre más común. Gracias. La gente lo nombra más bien como carbonato ácido o carbonato monoácido. Pero si me usas carbonato ácido no hay ningún problema. Yo entiendo de lo que me estás hablando. Y en el caso del hierro, tal como... ¿Cuál era tu nombre? Porque no... Bueno. Me llamo Yanela, profe. Yanela, hiciste una observación súper pertinente. CO3. ¿Y cuál va a ser la valencia? 3, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que tú predijiste es correcto. ¿Se dan cuenta que si en la química ustedes conocen ciertas reglas, pueden predecir? Y esa cosa que de repente dice la gente, no, es que la química es horrible porque no se puede entender. No, no, no. La química tiene reglas muy claritas. Por eso que es una ciencia. Si la química fuese una cosa absolutamente donde no se pudiera predecir, donde no se pudiese generar hipótesis, no sería ciencia. Ya. Profe, en ese se llamaría bicarbonato férrico. Bicarbonato férrico, exactamente. Ahora les voy a hacer una pregunta. Este es el ácido sulfúrico. Las sales del ácido sulfúrico se nombran como sulfato. Sulfato. Entonces, esta es la estructura química del ion sulfato, SO4. Ustedes ya la pueden reconocer porque basta que le saquen los hidrógenos y van a tener el anión sulfato, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la carga, o como le llamaron por ahí, la valencia del ion sulfato? ¿-2? -2, muy bien, porque tiene 2 hidrógenos. Brillante. -2. Entonces, del sulfato, ¿qué pasó aquí? Oye, le iba a hacer un comentario. La UPAC que se pasa todos los años cambiando las reglas. No, no, es una mentira, no es así, pero... esta manera de indicar los aniones es la manera antigua, pero no me pidan lo otro porque yo no me puedo acostumbrar. La regla nueva dice que ustedes tienen que escribir SO4 2 menos, ¿ya? Pero en las pruebas se los voy a formular así, ¿ya? Así que no se preocupen por esto. El sulfato, ese es el primer anión, y también se produce un segundo anión. ¿Cuál será el segundo anión? HCO4. HS. HS. O 4. 4. ¿Y cuál va a ser la carga de ese anión? -1. -1. -1. Entonces pasa lo mismo que con el carbonato. Tenemos sulfato y tenemos sulfato ácido. ¿Ya? Las sales del sulfato ácido a veces se llaman bisulfatos, en analogía al bicarbonato. Estos son nombres bien antiguos, así que yo no tengo muy claro por qué le pusieron bicarbonato, pero bueno, se le pusieron así. Este sería el bisulfato.
Y usan las mismas reglas para escribir o nombrar las sales. Ya. Tampoco los quiero tener demasiado tiempo y nos vamos a ir al fosfato. El ácido fosfórico. O fosfórico. O simplemente lo pueden nombrar como ácido fosfórico o ortofosfórico. Ese sería el nombre, el nombre, entre comillas, el nombre de nomenclatura. Pero también al ácido ortofosfórico, como este es el más importante y es el único que nos importa en este curso. Profe, Dime. una pregunta. ¿El bisulfato puede ser, ¿cómo se llama? ¿Monoácido de sulfato? Claro. O el otro, No, lo pueden o, por nombrar como ejemplo, sulfato ácido de sulfato monoácido de sodio, por ejemplo. ¿Está bien? O si quieres sulfato monoácido, puedes usar las dos nomenclaturas. ¿Ya? Pero está bien lo que me estás ya, diciendo. ese profe. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido ortofosfórico? 3. ¿Cuál será el anión del ácido Menos 3. fosfórico? P, O, 4 menos 3. 4. Elevado a la menos 3. Menos 3, muy bien. Profe, O sea por que, ejemplo, dime. una consulta. Entonces, siempre, o sea, cuando saquemos la sal del ácido, en el caso de que no se disocie completo y quede un hidrógeno, va a ser ese ácido, que sería carbonato o nitrato, del monoácido. Y en caso de que se disocie completo, no sería de monoácido, ¿no? Sino que sería Sería, nitrato claro. normal. Pero no te Ya. preocupes todavía por eso, porque todavía no hemos llegado al seminario y Sí, pero sí, quería tener esa idea clara para no confundir los no, conceptos. está bien. No está bien lo que estás Ya. diciendo. Ya, profe, gracias. O sea, sabes que de repente no todos los ácidos son fuertes, Exacto, y no todos se disocian completamente. como debería, sí. Sí. No sé si han visto, han mirado las cápsulas de ácido base. Ahí se explica bastante bien justo lo que tú me estás diciendo. Ya. Ese sería el fosfato, el anión fosfato. Este sería el ortofosfato o fosfato. Se los voy a colocar de las dos maneras. Me faltó la T. Ortofosfato o fosfato. Ya. Pero este tiene dos aniones más. Yo creo que ustedes ya pueden estar pensando cuáles son esos aniones. Si se queda un hidrógeno, se queda el PO4. ¿Cuántos hidrógenos sacamos? 2. ¿Cuál va a ser la carga de este anión? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos 2. Este es el ortofosfato diácido. Ortofosfato diácido. Y aquí sí que tienen que usar el di, porque hay otro. El monoácido. Perdón, no, este es el monoácido. Ay, que estoy. Este es el ortofosfato monoácido porque tiene un hidrógeno. Monoácido. Pero hay otro. ¿Cuál será el otro anión posible? H2, Con 2. PO4, H2. menos. Muy bien. H2, PO4, menos. ¿Entienden por qué? Porque ahora estamos dejando los dos hidrógenos. En todo caso, cada uno de estos
Aniones funciona como una unidad y no me lo pueden separar. Este afortunadamente es el único ácido que en este curso tiene importancia, que es triprótico, el ácido fosfórico u ortofosfórico. Este se llama ortofosfato diácido. Ya. Entonces, como se dan cuenta, ¿se acuerdan que en uno de los ejercicios del seminario aparecían unas sales derivadas de esto? Y les preguntaban por los equivalentes, me parece. Ya, ortofosfato diácido. Me faltó deducir el 4. Bien. ¿Cuál será la fórmula del ortofosfato diácido de calcio? Dejaron un solo hidrógeno. A ver, vamos por orden. ¿Cuál será la fórmula del ortofosfato de calcio? Me escriben Ca. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido original? 3. 3. O la valencia del fosfato es 3. Me gustó esa manera de llamarlo. Por lo tanto, aquí escribimos 3. Pero la valencia del calcio es 2. Por tanto, voy a copiar esto. Sería paréntesis PO4 y afuera el 2, ¿no? Muy bien. Eso es lo único malo del... Ya, ese sería el... Bueno, y elimino el -3. No sé por qué lo puse. Porque lo copié. Entonces este sería el ortofosfato de calcio. ¿Cuál sería la fórmula del ortofosfato monoácido de calcio? ¿Cuántos calcio? ¿Cuál va a ser el subíndice del calcio? 2. 2. Basta virar su valencia, ¿no es cierto? Sí. 2. 2. Después sería H, paréntesis, ¿no? Paréntesis. Exactamente. Y afuera el 2. Entonces me copian esto. Me colocan el paréntesis. Y afuera queda un 2. Pueden simplificar. Colocan el 2 acá. Y pueden dividir por 2. Por lo tanto, al dividir por 2, se va todo esto. Desaparece el paréntesis. Y queda esto. ¿Ya? Y la sal de calcio del ortofosfato diácido, ¿cómo va a ser? Ca, el subíndice va a ser 1. 1. Después paréntesis. Después me Y afuera el escriben 2. el paréntesis. Exactamente. ¿Se dan cuenta que no es tan terrible? El problema es que ustedes tienen demasiadas asignaturas. Eso es lo que yo siempre les he dicho a las escuelas, pero bueno. Yo creo que habrían varias asignaturas que se podrían sacar y no se darían ni cuenta. Para hacer un primer semestre sí son muchos. Sí. Ya, este sería el ortofosfato diácido de calcio. ¿Dudas? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Quedé con todo claro. Ya, los que están todavía. ¿Entendieron, sí o no?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, entendí todo. Sí, profe. Ya. Lo que parecía tan terrible no es tan terrible. Estoy compartiendo, ¿lo ven? Sí. Ya. Sí, claro. Ya. Entonces, voy a ir a la parte final porque esto. Yo les dije que el amoníaco es una molécula que ustedes tienen que saber. O sea, ustedes me dicen, yo les digo amoníaco y ustedes me escriben automáticamente NH3. Ahora, el amoníaco es una base. Eso lo vamos a ver después. Pero el amoníaco genera un catión. Cuando se ioniza en agua, le saca un hidrógeno al agua y forma el ion amonio. Entonces tenemos dos especies de nitrógeno que son importantes. El amoníaco y el ion amonio. El ion amonio Profe. es... Dime. Pero aquí el amoníaco actuaría como base débil, ¿o no? Claro, el amoníaco es una base débil, pero es una base. Y Ya. genera ion amonio. Lo que pasa es que al pH fisiológico, la otra diferencia es que el amoníaco es gaseoso, mientras tanto que el ion amonio es un ion, un anión, perdón, un catión, porque tiene carga positiva, y está solvatado en agua. ¿Se acuerdan los que leyeron alguna de las cápsulas que les he subido? Yo le doy harto énfasis a esto. Los iones cuando se disuelven en agua se solvatan. Eso significa que se rodean de moléculas de agua. ¿Ya? Sí. Y eso tiene importancia. Como Entonces, cloruro de sodio, ¿no? ¿Se podría claro, decir? el cloruro de sodio en agua no existe como tal. Sí, se Lo se forma de iones. Sí, se va. claro, lo que existe es ion cloruro hidratado. Ion cloruro hidratado. Uno no le coloca la estequiometría de las moléculas de agua, porque en muchos casos yo creo que ni siquiera se ha estudiado en detalle cuántas moléculas de agua se rodean los iones. Para el cloruro probablemente se debe conocer, pero... Profe, Dime. ¿y y eso tiene relación con lo que usted dijo que cuando se hace la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el agua como que pasa como constante, por decirlo así, es como despreciable, por decirlo así, en Claro, ese sentido? no es que sea despreciable, es que como es constante, su valor no cambia. Por eso que no la colocamos. Porque como es constante, esta cuestión, ya, lo voy a dejar para después, si no. El ion amonio, acuoso. Ahora, el amoníaco, el NH3, es gaseoso. Cuando el amoníaco se disuelve en agua, forma ion amonio. Entonces es un gas disuelto en agua. Disuelto en agua. Que soy maniático, por Dios. No lo puedo ver así. Entonces, lo que tenemos acá es el ion amonio. Y el ion amonio forma sales. Entonces, dependiendo del anión que ustedes estén usando, van a tener distintas sales. Por ejemplo, en el caso del sulfato de amonio, como el sulfato viene del ácido sulfúrico, me escriben amonio con un 2 porque el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. En el caso del fosfato de amonio, será NH4,3PO4, y en el caso del nitrato de amonio va a ser NH4NO3. Y en el caso del, supónganse que yo les pido escribir el cloruro de amonio. ¿Cómo va a ser el cloruro de amonio? Siguiendo esta misma regla. Voy a borrar todo esto. ¿Se acuerdan del ion cloruro? Sí. ¿Cuál es el ion cloruro? Cl, ¿no es cierto? El más simple que hay. ¿Sería NH4Cl o no? NH4Cl, muy bien. Profe, una pregunta. Dime.
Pero ¿por qué esas son sales si no tienen ningún metal como tal? Es que en este caso, el amonio funciona como si fuera metal, aunque no es. No, el ion amonio obviamente no es metálico, pero tú puedes formar sales. No todas las sales tienen unido un metal. En algunos casos hay algunas sales que se pueden formar de no metales. Esta podría ser uno, porque tienes cloro, nitrógeno y hidrógeno, que son precisamente no metales. Entonces, por eso que el amonio lo puse aparte, porque forma sales cristalinas y tú las compras como si fuera una sal. Y a menudo son polvitos de color blanco, cristales de color blanco, así que y en algunos casos las venden hasta hidratadas, con más de... Ah, pero es por su capacidad de formar cristales, ¿o no? Es en realidad por las propiedades químicas que tiene, cómo se combina, el hecho de que el mismo cloruro de amonio, el cloruro de amonio se disuelva en agua, y que funcione como si fuese un elemento metálico, en el sentido de que tiene valencia 1, se comporta como si tuviera valencia 1, pero bueno, se conoce normalmente como una sal. A veces hablan de sales básicas, pero yo no me gusta mucho usar esa terminología porque confunde más que... el otro ácido que les voy a insistir en que se aprendan es este, porque tiene además importancia bioquímica, el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico tiene un solo hidrógeno, y las sales del ácido cianhídrico, el ácido cianhídrico, se llaman cianuros. Entonces, las sales, el ion cianuro es CN. No se los puse acá, pero ese es el ion cianuro. ¿Y qué carga tendrá el ion cianuro? Si tiene un solo hidrógeno. -1. -1. Bien. Y las reglas, se usan las mismas reglas. Por ejemplo, cianuro de magnesio. La valencia del magnesio es 2. Eso implica que tienen que dejar entre paréntesis el CN y colocarle subíndice 2. En el caso del cianuro de aluminio, me escriben AL paréntesis CN3. Entonces, ustedes ya se deben haber dado cuenta que los aniones derivados de ácidos, que son los que forman las sales, actúan siempre como una unidad química. Si yo les digo cianuro, es CN, y no me pueden separar el carbono y el nitrógeno que forman parte del cianuro, porque en agua no se separan, quedan como si fuesen cianuros. Y eso es, yo creo que hemos visto toda la nomenclatura. Esto es lo base de la nomenclatura, ya no hay mucho más. Vamos a cumplir ya casi 2 horas. Yo creo que ya deben estar cansados también, pero esta fue nuestro primer seminario extra. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Yo, profe, pero nada que ver. ¿Podría hacer como un mini repaso como de sacar peso equivalente? Es que Sí, las profe, preguntas igual. de la guía Sí. hemos tenido como muchos problemas con sacar peso equivalentes, porque para ácido es fácil, dividimos por hidrógeno cedido o ganado, pero para otras cosas como que no sabemos bien. Ya, pues el Profe, próximo viernes metimos- lo vemos, porque Bueno. todavía no les voy a hacer prueba. Cuando hayamos terminado con el asunto del... ya hoy día en la mañana tuvimos una reunión docente y discutimos que cuando hayamos visto las propiedades coligativas, les vamos a hacer una prueba de una tipo test, de unas 25 preguntas,
que va a involucrar la materia que hemos visto hasta ahora, fundamentalmente estequiometría, soluciones y coligativa. Pero no se preocupen que no se las voy a hacer muy difícil, porque va a ser la primera prueba que tengan. Y además que quiero que se vayan acostumbrando para el certamen. La próxima semana vemos todas las dudas que tengan de estequiometría y soluciones, ¿ya? Y podemos también agregar lo de propiedades coligativas. Pero las propiedades coligativas en muchos casos son más bien formulísticas. ¿Les parece? Entonces la próxima semana hacemos un repaso sobre ese punto. Entonces ustedes me preguntan todo lo que necesiten saber de equivalente. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Profe, igual podría, es que yo, siendo sincera, no soy de su grupo, pero podría mandar el link para todos, porque tengo entendido que varios de acá no son de acá. No, si me di Del cuenta. grupo. Lo que Entonces pasa es sería bacán que que el link podría enviarlo para todos para que no, si se arme el mismo papeleo. no, estuvo bien hecho lo que hicieron ustedes. Ustedes mismos mandaron el link. La próxima vez les voy a mandar el link a todos, ¿ya? Sí, eso, mejor. Sí, Ya, profe, yo también gracias. estoy colado, soy de otro grupo. Yo igual. Yo igual estoy colada. Igual. Pero estuvo buena la clase. No se Soy preocupen, sincera. chiquillos, sí. Pero buena. Pero también jodan un poco a sus profesores para que les hagan seminarios especiales. Yo voy a hacer todos los viernes, perdón, todos los jueves, y quien quiera se conecta. Ya, profe. Porque hemos Muy visto, Sí, profe. hemos visto que es importante hacer más sesiones sincrónicas y hacer repaso de la materia. No importa que uno de repente haga la clase de nuevo. En bioquímica, en el segundo año, nos ha funcionado bien eso. Me refiero a bioquímica de medicina. Y se nota que los estudiantes necesitan, o sea, la clase sincrónica les sirve de algo, pero el problema es que el profesor no está ahí, pues ustedes no le pueden llegar y preguntar las dudas que tengan. Eso es lo único malo de la clase sincrónica. Ya, entonces nos vemos el próximo jueves y resolvemos las dudas que tengan. ¿Ya? Ya, profe, gracias, cuídese. Ya, profe, gracias. Muchas gracias. Profe. Ya. Yo no lo voy a dejar votado. Gracias, Vamos a tener hasta final de semestre estas sesiones los jueves. ¿Ya? Profe, una duda, ¿qué ramo sacaría usted? Yo dejaría los ramos de formación profesional para más adelante. Tampoco estoy diciendo que no son importantes, pero es que cuando hicieron la estructuración de la docencia, a la gente de la escuela no les gusta mucho que se les diga esto, pero yo trato de ser lo más polite posible. Pero es que cuando hicieron la estructuración de la docencia, que fue un proceso muy largo, fueron casi 5 años, o más de 5 años, lo que hicieron las escuelas fue colocar más asignaturas de formación profesional o interprofesional. Pero esos ramos deben estar al final. Esos ramos deben estar al final y... A ver, de los 7 ramos que tienen ahora, tienen química, ¿no es cierto? Tienen anatomía. Sí, y Sí, biología. matemática. Matemáticas y biología. Ya, esos ramos son importantes. Física. Física. Física también. Y el CFG, y Sociedad y Profesión 1. Yo lo dejaría para más tarde eso. Yo quería otro CFG, pero obligada era en que había que elegir. Yo dejaría esos ramos de formación, porque son ramos de formación profesional. Sí. Si yo no digo que no los hagan, si está bien que se hagan. Pero yo creo que cuando uno llega a la universidad, se les ha dicho, ¿ah? Yo creo que 7 ramos por semestre es una locura. Yo creo que es realmente una locura. Yo creo que no va con lo que es la formación universitaria. Eso significa que ustedes tienen, no, porque y el espíritu de la reforma que se hizo con respecto a las carreras era que ustedes iban a tener más tiempo libre. Mentira, les pusieron más cosas. Entonces, pero bueno, yo no gobierno ni tengo que ver necesariamente con la opinión que tengan los profesores que forman parte de la Escuela de Tecnología Médica.
Yo por un lado entiendo, sí, entiendo. Ellos ven que los tecnólogos necesitan formación en distintas cosas, pero fíjense que siendo bien franco, hay muchas materias que no necesariamente tienen que tener un curso en la universidad. Los tecnólogos médicos, muchos de ustedes hacen doctorado, entran al doctorado en ciencias biomédicas, entonces hay mucho que se puede hacer después. Bueno, esa es mi humilde opinión. Obviamente, yo lo miro desde afuera y veo lo que le está pasando a los estudiantes en la Facultad de Medicina. Yo nunca tuve más de 5 asignaturas. Claro que me hacían zumbar con las cosas, pero porque se aprovechan, entonces te llenan todo el tiempo. Con 5 asignaturas, yo soy bioquímico de formación y tenía 5 asignaturas, creo que incluidos los electivos. Claro que, por ejemplo, tenía un montón de distintos tipos de química y ahí los trabajos prácticos eran larguísimos y toda la cuestión. Tenía trabajos prácticos de 4 horas, los de analítica, por ejemplo. Los de orgánica, de síntesis orgánica, eran también larguísimos. Es otra formación, es verdad, es otra formación. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero yo creo que un alumno no puede en la universidad tener todos los semestres 7 asignaturas. Ya basta con las asignaturas más pesadas que tiene. Pero bueno, es mi opinión. Y quedó grabada. Ah, no, porque dejé de grabar. No quedó grabado. Dejé de No, grabar. pero gracias, profe, Está por grabando. compartirla. Bueno, yo creo que ustedes deben hablar con los alumnos que están en segundo, tercer, cuarto, quinto año y preguntarles, pedirles su opinión. Yo creo que nos van a decir igual lo mismo. Y bueno, se supone que en algún momento la nueva estructura que tienen los cursos de las distintas asignaturas de la facultad van a ser evaluados. Van a ser evaluados y ahí se toma en cuenta la opinión de los alumnos. Pero bueno, si no, tampoco es tan terrible y les aseguro que a los que les interese la carrera la van a sacar. La van a sacar y los alumnos, los estudiantes que descubran que no era su... Porque de repente uno descubre que no es lo tuyo, entonces uno busca otras cosas y eso también está bien. Si en la vida hay que probar. En la vida hay que probar. Entonces, no, pero en general a los que les gusta esto lo sacan sí o sí. Además que es una carrera bonita, tiene las distintas especialidades que han ido creando, la hacen de una carrera, yo pienso que tiene, bueno, es necesaria para el país, muy necesaria para el país, y por otro lado es entretenida y es interesante. Ya pues chicos, que les vaya bien, traten de que les vaya bien, y si no les va tan bien, tampoco se desesperen porque por lo menos en química los vamos a tratar de ayudar lo más que sea, ¿ya? Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe, por su profe. exposición. Gracias, profe. Ya. Muchas Chao gracias. chicos. Profe, ¿cuándo va a subir la clase? ¿Una consulta? ¿Esto? Sí, ¿cuándo lo va a subir? Mañana lo van a tener en el... Igual que subí la sección del... Ah, no, pues esta es la primera. Es que me confundo porque... Ya. Es que sí, No, por eso es de otro curso. Mañana eso lo van a tener subido, ¿ya? En la plataforma de curso, ¿no? O por un drive o algo. ¿Sabe lo que pasa? Es que el video con audio pesa mucho. No lo puedo llegar y subir a un curso. Por eso que va a ir o a Google Drive o a YouTube. Le voy a dar los dos links. Ah, ya. Pero ustedes perfecto, pueden ya. bajar de YouTube. Sí, pues. Sí. Sí, profe. El programa es para Pero bajar. era... sí.
Ya, entonces mañana lo vamos a tener, se lo prometo. Ya, gracias. Cuídese, Ya, pues, profe. chicos, nos vemos mañana en el seminario, a propósito que tenemos seminario. Así que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe, Chao, muchas profe. gracias. Gracias.